Cátedra Médica, ya casi iniciamos con el tema central del día de hoy, pero antes queremos recordarles nuestras líneas de contacto: 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM, por allí en el chat dejarnos sus preguntitas. Antes, doctor Montero, a nosotros se nos escapó una información importante en el día de ayer. A ver, cuéntame. Pero el señor Isidro Labur estaba de cumpleaños y no le felicitamos ayer. Pero hay que... Se quedó con eso guardadito por ahí. O sea que... Así que le queremos desear de parte de todo el equipo de Cátedra Médica muchísimas felicitaciones. Años por demás. Que lleguen aunque sea 100. No te creas. Asienta bien, ¿verdad? Hace un buen día. Día del Agricultor. San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol. Así que muchas felicidades atrasadas para Isidro. La verdad que sí, que es un día muy especial. Bueno, en Madrid ayer era día de fiesta, así que Isidro, felicidades. Que siga cumpliendo muchos más. Claro que sí, Isidro, de verdad es una pieza clave en nuestro equipo y nos hace muy feliz el poder contar con él aquí en Cátedra Médica y poder verlo cumplir muchísimos años más de vida. Así que te demos tu regalito, Isidro, de parte del equipo de Cátedra Médica. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra querida doctora Tami Belterré, que nos acompaña en el día de hoy, nuestra neurogastro. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Lisania. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo estás? Doctora, usted siempre glamurosa. Siempre bella. Siempre bella. Gracias. Que la doctora también había estrenado cabina. No, sí, está muy bien la posible? Cabina. Sí, el programa hay que verlo a través de YouTube siempre. Por supuesto. Así es. A la gente recordarles que nuestro canal de YouTube es Rumba FM, por ahí usted puede ir y disfrutar de la transmisión en vivo cada día y dejarnos sus preguntitas. Hoy hablaremos sobre enfermedad celíaco-celiaquía, justamente en el marco de la celebración del Día Internacional del Celíaco, para poder orientar a la gente sobre ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hacer? Por eso la doctora Tami Belterré está hoy con este tema hoy aquí en Cátedra Médica. Así que, doctora, iniciar inmediatamente pues conceptualizando qué es esto de enfermedad celíaca para que la gente pueda ir entendiendo de qué estamos hablando en el día de hoy. Sí, así es. Me parece interesante porque siempre la enfermedad celíaca se asocia con el gastroenterólogo. Sin embargo, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica. Afecta a cualquier órgano de la economía, neurológico, dermatológico, lo puede ver incluso un ortopeda, un endocrinólogo, cualquier persona de la salud la va a ver, el médico general, familiar, médico internista, en fin. ¿Y por qué por lo general la ve el gastroenterólogo? Bueno, porque como es una enfermedad sistémica que está, o que su principal gestor es un alimento, entonces afecta con mucha frecuencia al intestino. Las principales o las más frecuentes manifestaciones están ahí y las tiende a ver el gastroenterólogo o en su defecto en el inicio de su presentación el pediatra, pero es una enfermedad sistémica. ¿Y de dónde viene el nombre de la enfermedad? ¿Por qué se denomina celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca o la celiaquía, su nombre pudiera venir por el tipo de alimentos. Por lo general se relaciona también se llama celiaquía, y se relaciona con los cereales. Los cereales que no se pueden ingerir son el trigo, la cebada y el centeno, en estos casos. Y ya que estamos tocando la parte histórica, es importante recalcar que en un momento no se conocía, como muchas cosas, no se sabía lo que era la enfermedad celíaca. Sin embargo, llamaba mucho la atención a los médicos un grupo de pacientes, sobre todo de niños, que se caracterizaban por tener mala absorción, tener mucha diarrea o a veces tener estreñimiento y sobre todo distensión abdominal. Tenían el vientre, la barriga inflada. Y trataban de hacer algunos experimentos y los pacientes a veces mejoraban. Incluso se hizo una dieta que fue la dieta del plátano, que a través de esa dieta el paciente mejoró, pero lógicamente va a mejorar porque no tenía los elementos que habíamos mencionado. Para la Segunda Guerra Mundial, por la escasez que hubo, entonces hay una restricción importante de estos cereales y, oh sorpresa, este grupo de pacientes que ya se estaban investigando, este grupo de niños, empieza a mejorar. Ya después, en cuestión a la economía, ya hay un poquito más de alimentos para este grupo de pacientes, se les reintroduce estos cereales, sobre todo el trigo, y el paciente recae. Y a partir de ahí es que empieza la asociación de este tipo de enfermedad, de este
grupo de síntomas con la presencia de estos cereales, específicamente el gluten. Bien. Entonces es una intolerancia a el consumo de estos alimentos, que el organismo hace una reacción cuando se ingieren estos alimentos. Así es, por eso se menciona que la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica. Para que la población entienda, hay una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, el organismo reconoce como dañino algo que realmente no lo es y reacciona de manera exagerada y de manera desfavorable. Estos alimentos tienen el gluten. El gluten se utiliza mucho en la pastelería, en la repostería, porque es por su compuesto, es la que permite unir esas harinas y darle esa forma, esa consistencia tan rica que nos gusta del pan o de otros cereales. Sin embargo, el gluten tiene que es una proteína, tiene otra proteína que es la gliadina, que es la que cuando el organismo la detecta en algunas personas que tienen susceptibilidad, ya estoy entrando un poquito más profundo, que es los pacientes que tienen por lo general una predisposición genética al haplotipo de Q2, de Q8, cuando tienen esto, la célula presentadora de antígeno la lleva al linfocito T y le dice, no, espérate, aquí hay algo que no es bueno al organismo. El linfocito T se cree ese cuento y dice, no, pero antes que ella me ataque, la ataco yo. Y entonces hay una reacción exagerada del organismo y empieza entonces a autoatacarse secundario a la presencia de gliadina en el organismo. Entonces, doctora, esa reacción exagerada que usted menciona en los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿cuáles son las manifestaciones que puede provocar en el organismo? Usted ha dicho que es una enfermedad sistémica, o sea que no solamente la ve el gastro, porque no solamente afecta al sistema digestivo. ¿Cómo afecta a los demás órganos y cuáles son las manifestaciones que puede tener el paciente con celiaquía? Sí, Lizania. El gastroenterólogo es el que tiende a verla con mayor frecuencia porque, como habíamos comentado, viene desde la base de los alimentos, sí. Va a afectar principalmente o primeramente al intestino. Entonces son pacientes que se van a caracterizar por un cuadro mal absortivo. Es el paciente que va a tener distensión abdominal, puede tener alteración del patrón evacuatorio y ojo con eso, no necesariamente diarreas. Hay un grupo de pacientes que lo que tiene es estreñimiento. Es el paciente que también tiene dolor abdominal. Y estas son quizás algunas de las aftas orales, pueden tener este tipo de pacientes, y anemia en muchos casos. Si nos vamos a otros sistemas, el paciente puede esta enfermedad está muy relacionada con trastornos autoinmunes. Es muy típico que el paciente con enfermedad celíaca también tenga, por ejemplo, una diabetes tipo 1 o esté relacionada con el hipotiroidismo o incluso con la enfermedad de Hashimoto. En fin, otras enfermedades de un componente, la alopecia, otras enfermedades con un componente inmunológico la pueden tener. En cuanto al hígado, esos pacientes se van a caracterizar, es el paciente que va de gastroenterólogo o de médico en médico porque tiene elevación de las transaminasas, que son unas pruebas que se hacen en el organismo. Entonces, el paciente que tiene hipertransaminasemia o transaminitis, que también se puede llevar, puede ser que esté incubando una enfermedad celíaca. En países en donde la enfermedad celíaca es mucho más frecuente que en el nuestro, el paciente que tiene anemia inexplicable, sobre todo en el hombre, le toca el abordaje de el screening para enfermedad celíaca. Tuve la grata experiencia en una rotación que hice en Uruguay, allá son muy frecuentes esta enfermedad, y el paciente que llega con anemia inexplicable, sobre todo si es hombre, automáticamente se le hace el panel para enfermedad celíaca. Hasta un ortopeda lo puede ver, un paciente que viene por déficit de vitamina D, por calcio, puede tener osteopenia, osteoporosis, fracturas patológicas, en fin, Lizania, los dermatólogos por las dermatitis herpetiformes, que no son más que lesiones que ocurren en las flexuras del cuerpo, en los codos, en las rodillas, y se llama así porque son lesiones pruriginosas, pican mucho, que tienen como unas pequeñas vesículas. Y entonces cuando el paciente las tiene, piensa que es otra cosa o simplemente una lesión circunscrita, y al final todo esto es por enfermedad celíaca. El diagnóstico sería por la separación de los alimentos que contienen gluten y el paciente en estos casos mejora. También perdóname que me estoy extendiendo un poco en este punto, también están los pacientes con manifestaciones neurológicas y se está hablando incluso mucho de la ataxia secundaria a la enfermedad celíaca, los pacientes que tienen alteración del equilibrio secundario a la
enfermedad celíaca y así muchas otras enfermedades que pueden afectar todos los órganos o todos los sistemas de nuestra economía. Entonces, todo eso se da por el consumo de gluten. Nos gustaría que pudiéramos explicarle a la gente que nos escuchen cuáles alimentos de esos que consumimos diario, para ponérselo simple a la gente, puedo encontrar este nutriente y cuál es el aporte que tiene el gluten al organismo. Pues si vemos nuestro vaso medio lleno, porque realmente cuando nos obligan o a cualquier persona, me imagino que incluyéndonos, nos dicen, no puedes hacer, la palabra no es algo que bloquea al ser humano, es una cosa social. O sea, si usted le dicen no se bebe esa agua y usted se va a hidratar ese día como nunca. Entonces eso mismo ocurre con el tipo con las dietas. El hecho de que se restrinja porque de por vida no puede consumir elementos que tengan gluten afecta mucho al paciente psicológicamente. Los alimentos que contienen gluten van a ser el trigo, y en el trigo vamos a tener el pan, las galletitas, muchas de las harinas que consumimos en el bizcocho, la cebada, y ahí hay mucha gente que va a quitarle emisora, pero bueno, tiene que escucharlo, la cerveza tiene cebada, y también el centeno. La avena se ha querido involucrar con la parte de enfermedad celíaca, pero realmente son muy pocas las personas que pudieran tener intolerancia a la avena, secundario a la presencia de gluten, y más que eso es el consumo inadvertido de gluten. Y con este término me refiero es a la contaminación cruzada que hay en las industrias. Hay alimentos que entre comillas no tienen gluten y entonces al final sí la tienen porque hay una contaminación al momento del empaque, al momento de la preparación, y es el paciente que está intentando llevar una vida saludable, pero porque consume X o Y alimento que pudiera contenerle, entonces no tiene una mejoría clínica, no tiene una mejoría histológica, ni a través de los exámenes de laboratorios que hacemos. En conclusión, importante llevar una vida fuera de alimentos que tengan gluten como el trigo, la cebada y el centeno. Bien, a la gente que nos escucha queremos motivarles. Ya usted escuchó de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los alimentos que pueden provocarle ese dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal. Puede comunicarse con nosotros si usted ha identificado que ha presentado alguna de estas manifestaciones cuando come pan, galletas, bizcocho, para que la doctora pueda darle las recomendaciones del lugar. 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas. El gluten, como ya vimos, es, digamos, el villano aquí el villano de la película. El incomprendido. El incomprendido, porque realmente el villano, si le queremos poner ese título, es la predisposición genética. Es la presencia del haplotipo DQ2, DQ8 que lo predispone. Porque nosotros que hasta el momento entendemos que no tenemos enfermedad celíaca, podemos consumir esos alimentos sin un mayor efecto secundario, sin ser nocivo a nuestro organismo. Pero lamentablemente ese grupo de personas no puede, y es secundario a la reacción inmunológica. Entonces, esa predisposición genética, imaginamos que es más frecuente en los países donde se produce trigo. Europa y Norteamérica, en fin. Imagino yo, porque al final, como es una reacción inmune que hace el cuerpo y se va generando entonces esa condición, nosotros que lo que hemos históricamente consumido plátano, posiblemente entonces tenemos un menor riesgo o existe menos probabilidad de que tengamos personas con intolerancia a este tipo de alimentos. ¿Es correcto eso? Realmente en las poblaciones donde en caucásicas sí hay mayor tasa de enfermedad celíaca y también de enfermedad inflamatoria intestinal, una condición que hasta cierto punto se parecen. Y sí se ha hablado mucho de que los cambios dietéticos son los que han predispuesto a la aparición de estas enfermedades. Quizás 200, 300 años atrás, muchos países no tenían esta enfermedad o no le iban a pensar nunca, pero ahora sí, por el tipo de alimentación que llevamos. Eso es una realidad. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con la doctora Tami Beltré. A usted les motivamos para que no se quede sin llamarnos, comunicarnos sus dudas, sus inquietudes, para que la doctora Tami pueda darle las recomendaciones del lugar.